Queridos hermanos, que el Señor Jesucristo me los bendiga. Espero que hayan tenido han estado teniendo una hermosa semana y que también han tenido un hermoso día con las bendiciones del Señor, llenos de su gracia y su misericordia. Porque si no fuera por su gracia y su misericordia, hermanos y hermanas, ¿dónde estuviéramos nosotros? En este momento quiero continuar con el pequeño estudio bíblico que comenzamos hace unos días. En estos días no pude continuar con él, pero quisiera continuar. Y estábamos leyendo en el libro de Filipenses, capítulo 4, y creo que terminamos con el versículo 6. Y ahí es donde nosotros queremos continuar, ahí en el versículo 7, para ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Me gusta mucho este capítulo porque nos da paz y nos da confianza en esta hora en que estamos viviendo con tanta incertidumbre, pero tenemos un absoluto que podemos poner toda nuestra confianza en ella, y es la palabra de Dios. Entonces ahí es donde vamos a mirar en este momento. Y la palabra de Dios nos dice aquí en Filipenses capítulo 4, comenzando aquí en el versículo 7, dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiero darles otra vez, decirles que aquí era Pablo hablándoles, escribiéndole a los filipenses. Y entonces aquí él les está diciendo en el versículo 7, les está amonestando y les está aconsejando. Y les dice aquí en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y a mí me gusta eso mucho, hermanos y hermanas, porque en este momento en que estamos viviendo una crisis, una incertidumbre en el pueblo, en la tierra, en todo el mundo. Y mucha gente no sabe qué creer, qué es lo que pasa, por qué esto está pasando, esto y lo otro, por qué Dios está permitiendo estas cosas. Pero hermanos y hermanas, cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, solamente el cristiano puede conocer qué es verdaderamente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ay, me disculpan que me quite el audífono ahí. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos y hermanas, usted y yo no tenemos que entenderlo. Usted y yo no tenemos que buscar una clarificación y entenderlo todo, porque Él lo entiende, Él sabe, y entonces como Él sabe, y Él abarca todo conocimiento, porque Él es el creador. Y entonces, como Él sabe todas las cosas, y Él es omnipresente y omnisciente, y como Él sabe todas las cosas, entonces por eso es que podemos poner nuestra confianza en Dios, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no importa lo que usted entienda en su situación presente, aunque usted lo entienda o no, Dios lo entiende. Y en eso, mire lo que dice Pablo que tenemos que hacer: que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Se guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Es solamente en Cristo Jesús, el cual es Dios, que nosotros podemos encontrar esa verdadera paz, y que esa paz nos guardará, que nos guarde nuestros corazones. Perdón, hermanos. Que esa paz nos guarde a nuestros corazones para nosotros poder tener paz y mantenernos sin llegar a locura en este día en que estamos viviendo, a volvernos locos con tanta cosa que está ocurriendo. Y mucho de eso la gente no sabe ya, tanta información que nos está bombardeando nuestra mente. Que eso verdaderamente uno piensa, bueno, muy bueno que tenemos hoy toda esta información, el internet y todo. Pero hermanos y hermanas, eso, mucho conocimiento nos puede cansar. Hasta hay un versículo donde Pablo dice lo mismo. Mucho estudio nos puede cansar, nos puede fatigar mentalmente.
Y entonces, hermanos y hermanas, por eso entonces que tenemos que buscar es la paz de Dios. Cuando no podemos entender las cosas, es mejor inclinarnos es a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y mire lo que dice en el versículo 8, y con este voy a terminar. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Pablo. Voy a ponerle aquí, que este es el versículo que estamos leyendo. Mire lo que Pablo dice. ¿En qué debemos de pensar? ¿En las noticias? ¿En lo que el gobernador está diciendo? ¿O el presidente está diciendo? ¿O el tal científico está diciendo? ¿O tal persona, pastor tal y tal está diciendo? No, mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? ¿Qué nosotros podemos anclar que es la verdad? Es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Entonces, todo lo que no tenga que ver con la palabra de Dios, ¿para qué dejar que esas cosas nos arruinen y nos roben nuestra paz? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Él es la verdad. Todo lo honesto, ¿en quién hay más honestidad? ¿En qué hay más honestidad que en la palabra de Dios? Es nuestro absoluto en esta hora. Cuando hay tantas voces, hay una sola voz que siempre cuando habla nos dice la pura verdad, porque Él no es solamente una verdad, Él es la verdad. No solamente Él nos dice la verdad, el Señor Jesucristo, pero Él es la verdad. Todo lo honesto, todo lo justo. Vemos tanta injusticia ocurrir en el mundo y tanta que hay veces nos puede poner, nos enoja. Y uno quiere ir a tratar de hacer uno su propia cosa para arreglar la cosa. Pero hermanos y hermanas, usted tiene que entender que usted mismo no puede arreglar la situación. Usted mismo no puede arreglar cualquier situación que haya mundialmente. Él lo sabe todo y Él sabe cómo arreglar las cosas. Entonces por eso es que tenemos que inclinarnos y recostarnos sobre su poder, sobre lo que Él puede hacer, porque Él conoce todas las cosas y sabe cómo traer justicia a todo. Todo lo puro, dice la Biblia, todo lo puro. ¿Y en quién hay pureza? Solamente en el Señor Jesucristo. En Él no había hermosura, dice Isaías 53, en Él no había hermosura que la gente deseaba. Él no era algo hermoso para ver, pero lo que Él tenía dentro de Él era hermoso. Y eso es lo que atraía a la gente. La hermosura interna de Él que venía de la presencia de Dios, del Señor mismo, del Padre, porque Él es la palabra. Entonces, todo lo puro, Él es pureza. Él nunca cometió ni un pecado. Entonces sabemos que eso es la pureza que Él está hablando aquí. Todo lo amable. ¿Quién más amable hay que el Señor Jesucristo? Él era un caballero en todo aspecto. Entonces, ¿quién más amable que la palabra? Si Él es la palabra. Todo lo que es de buen nombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos recibir salvación que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nunca, nadie le podía achacar pecado a Él. Por eso es que Él pudo morir como el Cordero que podía quitar el pecado del mundo, porque Él era de buen nombre, sin pecado. Y usted y yo, hermanos y hermanas, necesitábamos de eso, de Él. Si hay virtud alguna, dice la palabra de Dios, si hay algo digno de alabanza. ¿Quién es digno de alabanza? El Señor Jesucristo mismo. Yo no, usted tampoco, nadie, solamente el Señor Jesucristo. Y mire cómo termina Pablo. En esto pensad.
En estas cosas pensad, hermanos y hermanas. Entonces, en esta hora de incertidumbre y tanta cosa que estamos escuchando en las noticias, no se sabe a quién creerle, no se sabe qué es lo que está pasando, pero sabemos que Él sí sabe, y Él sabe que esto iba a ocurrir, y nada le puede acontecer a los hijos de Dios sin que Dios lo sepa o sin que Dios lo permita, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, dicen Romanos. Entonces, mis hermanos y hermanas, quiero que en esto pensad, en este día, pensad en estas cosas. Piensen en este versículo que les acabé de dar, y espero que la paz de Dios reine con ustedes el resto del día. Hasta la próxima, que el Señor los bendiga.